Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente con ustedes para ofrecerles un tutorial de cómo resolver una viga de hormigón armado, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar, acá tenemos la viga de hormigón armado. La viga de hormigón armado que tiene 3, 6, 9 metros, ¿no? Está apoyada sobre dos columnas de 30 por 30. Y como ustedes pueden ver, el sistema de cargas, ¿no? O solicitación de esta viga. Entonces vamos a diseñar esta viga por completo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos primeramente es hacer el análisis estructural, ¿no? Y para ello, entonces nosotros vamos a aquí está. Aquí también tenemos el problema. Entonces acá tenemos y podemos considerarlo con dos apoyos, ¿no? Entonces venimos acá de 9 metros. Los apoyos están a 0 y 9. Sin embargo, esto vamos a cambiar. Aquí ya fijo y aquí móvil. Bien, entonces entramos con la carga continua primeramente. Iniciamos en 0, terminamos en 9 metros. Su magnitud es 1 tonelada, ¿no? Ahí está. Y finalmente los apoyos. Aquí están los 3 metros. Perdón. Las cargas puntual. A los 3 metros de 4 y a los 6 metros también de 4. Bien, ahí tenemos, ¿no? Esa es nuestra viga cargada. Ya está, entonces calculamos. Ya está. Y nos vamos a ver, si es 6, 4.5 sería, ¿no? Si es 9, entonces tenemos 22.12. verificamos si evidentemente es el momento. Sí, 22.125, ¿no? Y aquí está 22.125 cabal. Entonces está bien. Lo que necesitamos de esto tal vez es el momento flector, que es este, ¿no? Pero nosotros lo dibujamos al revés. Entonces nos vamos a los criterios de signos y dibujamos el momento al revés y analizamos nuevamente y le decimos flectores. Aquí está, ¿no? Entonces esto nosotros podemos copiar, ¿no? Vamos a seguir recortando tal vez un poquito para que se adecue a nuestras necesidades. Ok. Bien, entonces considerando que ese es el momento máximo, aquí tenemos un valor, ¿no? Entonces vemos y evidentemente este se ha dibujado en el MATLAB lo que hemos introducido, ¿no? Entonces aquí tenemos los datos
mecánicos, ¿no? Por ejemplo, se trata de un hormigón de 225 kilogramos por centímetro cuadrado, límite de fluencia del acero, sus coeficientes de seguridad, mayoración de la carga, el límite elástico del acero. Aquí entonces tenemos que cambiar $125 tonelada metro. Bien, la base es de 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros. Ok. Ya está entonces. Esos son nuestros datos. Bien, aquí tenemos algunas relaciones más que podríamos tal vez trasladarlas por acá sin ningún problema. Estos coeficientes también podemos trasladarlos por acá sin ningún problema para ordenarlo un poco mejor, ¿no? Ya. Estos dos coeficientes de psi lambda se refiere a una distribución rectangular, ¿no? En la sección donde estamos analizando el momento, ¿no? Los esfuerzos. Entonces, en esa sección la distribución de tensiones es rectangular y esos valores corresponden a psi 0.68 y lambda 0.4. Bien, entonces como se sabe, nosotros obviamente este es el límite, perdón, este es el método de estados límites, ¿no? Entonces debemos determinar los límites, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos el valor límite de epsilon, límite recomendable, ¿no? El valor de epsilon, el valor de new límite recomendable, ¿no? Entonces este valor no lo necesitamos. Entonces acá tenemos los correspondientes límites. Entonces debemos determinar, no lo tenemos acá, debemos determinar el valor de new, ¿no? El valor de new. Entonces para eso vamos a recurrir a un otro problema que ya hemos realizado y vamos a copiar directamente el valor de new, ¿no? Entonces ahí está new. Lo que necesitamos es D, o sea, el peralte de esta viga, su peralte. Y ese peralte va a ser, bueno, D, a ver, veamos cómo está. Sí, acá lo tenemos, ¿no? Entonces D sería igual a 60 centímetros, que es el alto total de la viga, menos un medio de ¿qué? Un medio de el diámetro del acero a tracción, que podría ser
de 20 milímetros, por decir, ¿no? Entonces 2 centímetros, ¿no? Luego menos el recubrimiento, ¿no? Que también puede ser 2 centímetros, ¿no? Y menos el diámetro del estribo, que en este caso puede ser de 0.8 centímetros, ¿no? Entonces tenemos ahí 56. ¿No? Entonces tenemos 56.2D. Ahí verificamos. Sí, está bien. Bien, entonces ya tenemos el peralte y tenemos también lo que es el valor de mu, ¿no? 29.41 o 24.91. 24.91. Bien, entonces este valor de mu comparamos con mu límite, ¿no? Con mu límite. Entonces vemos que es menor, ¿no? Vemos que es menor. Entonces si es menor, se trata de una sección con armadura a tracción, ¿no? Entonces podemos hacer de esta forma. Para que esté mejor. Ya está. Está muy bien. Entonces, como es menor al límite, entonces solamente una sección simplemente armada, ¿no? Entonces lo podemos traer más acá. Bien, entonces procedemos a determinar lo que es la armadura. Para ello, bueno, utilizamos la ecuación general, ¿no? Entonces omega será 30.55, ¿no? Omega. Entonces utilizamos el valor de omega para determinar ya directamente la armadura. Ahí está. $19.31.
¿no? Esto es el acero en el medio, ¿no? Acá donde el momento es máximo, el acero ahí. Ok, ese es nuestro acero. Bien, entonces buscamos en nuestra tabla, en esta tabla, qué aceros podemos disponer, ¿no? Con esta cantidad de 19,31 centímetros cuadrados, ¿no? Esto ahorita vamos a arreglar. 19,31 más o menos. Aquí hay 19,63, que prácticamente es mucho, ¿no? Tendría que ser 4 de 25. Pero aquí hay de 20. Podemos colocar 2 de 25, que es 9,82. 9,82 más 3 de 20, que es 9,42. 19,24, ¿no? Entonces esto verificamos. 19,24. $19,81, ¿no? Entonces está muy bien. La norma, en su generalidad, en las normativas nos permiten colocar un acero aquí menor de 19,31, menor, aquí en este caso 19,24. ¿Pero en qué porcentaje? Hasta un 3% máximo, ¿no? Hasta un 3%. Entonces hemos multiplicado 19,24 por el 3%, nos sale 19,81. Entonces es mayor que 19,31. Entonces está muy bien, ¿no? Está muy bien. Podemos utilizar estas varillas. Decimos entonces 2 de 25. Acá. Dos de 25 más 3 de 25 2, ¿no? Podemos incluso creo que no hay aquí para marcar, bien, pero estamos acá. 2 de 25 y 3 de 20. De 20. Y eso nos arroja un acero de 19,24 centímetros cuadrados. Bien, entonces hasta aquí lo que es el cálculo a flexión, ¿no? Cálculo a flexión. Bien, lo que ahora tenemos que hacer es hacer la comprobación al esfuerzo oblicuo, ¿no? Entonces tenemos acá comprobación a la compresión oblicua, ¿no? Entonces para eso tenemos lo que es colocar acá el diagrama de cortante y tenemos que introducir, acá tenemos aquí están los cortantes, esto también está al revés, ¿no?
Entonces lo hacemos así. Ahí está. Ese es el diagrama. Correcto. ¿No? Entonces este es nuestro diagrama de cortantes, que nosotros lo podemos copiar. Acá. Colocamos nuestro diagrama de corte. Ya. Y también lo adecuamos a nuestros requerimientos, ¿no? Podría ser ahí. Ahí, ¿no? El mismo tamaño. Bien. Entonces necesitamos sacar el cortante máximo. El cortante máximo será en los extremos, ¿no? Las reacciones máximas, los máximos esfuerzos cortantes se encuentran en los extremos, ¿no? Entonces ahí determinamos, pero a nosotros ¿qué cortante nos interesa? ¿No? Aquí ya lo tenemos también. ¿Qué cortante? Nos interesa a una distancia D, a partir de la cara del apoyo, de esta cara, de este apoyo, de esta cara, a la distancia D. O sea, a la distancia D es a 56.2, ¿no? Pero, ¿desde dónde prácticamente comienza el diagrama, ¿no? O sea, nosotros hemos comenzado a medir o a calcular desde este extremo, ¿no? Entonces, desde este extremo más D. ¿Sí? En otras palabras, estamos calculando, desde aquí sumamos la cara, que es D, y la mitad del ancho de la columna, ¿no? Entonces esa distancia para nosotros será 0,562 más 0,15, ¿no? Entonces a esa distancia debemos determinar el cortante aquí. Si nosotros sumamos, a ver, lo vamos a hacer aparte. Aquí tenemos punto 562 más 0,712. A esa distancia debemos determinar. Entonces venimos acá a lo que es y calculamos la cortante, ¿no? A 0,712. El valor de la cortante es 77.788, ¿no? 7.788. Ese es el valor de la cortante a partir de la cara del apoyo más la mitad de la columna, ¿no? Entonces eso indicamos acá. Decimos entonces que B sub D
es igual a 7 punto, ¿cuánto nos salió? 788 toneladas. Bueno, ¿qué pasó? Toneladas, ¿no? Bien, eso es B sub D. ¿No? Y el esfuerzo a la compresión oblicua B sub 1. Esto es igual a 0.3 por FCD por B y por D. Bien, entonces la comprobación es este valor, acabamos de sacarlo, ¿no? 7.788, que está acá. 7.788. Ese es el valor de la cortante a 0.712 de longitud, o sea, acá. A 0.712 de longitud, esa distancia obtenemos de acá, ¿no? O sea, a partir de la cara del apoyo a una distancia D, ¿no? Más la mitad de la columna, ¿no? Quiere decir que desde acá, desde este borde, tenemos 0.712. Entonces, a esa distancia la cortante es 7.788, ¿no? Menor que 8.5, que la reacción. Ahora esto, como es B sub D, es mayorado. Mayoramos con gamma F. Gamma F, el coeficiente de mayoración, ¿no? De esfuerzos. El coeficiente de mayoración de esfuerzos. Bien, entonces tenemos, estas son las unidades que indica el MATCAT, tonelada fuerza, ¿no? O sea, tonelada fuerza, tonelada métrica, fuerza, ¿no? Que la cortante en ese punto es de 12.46 toneladas, ¿no? Entonces esta fuerza, este esfuerzo, esta fuerza tiene que ser menor a la compresión oblicua. La compresión oblicua es esta fórmula, ¿no? 0.3 FCD B por D. Si nosotros reemplazamos los valores, tenemos 75.87, que es muchísimo menor. Entonces, en conclusión, podemos decir acá podemos decir que B sub D es menor que B sub U. Y finalmente esto está ok, ¿sí? Entonces cumple a la compresión oblicua, ¿no? Soporta la compresión oblicua. Bien, lo que ahora tenemos que hacer entonces es calcular los estribos, ¿no? Ya tenemos el acero a tracción, que es 19,24 centímetros cuadrados. Ahora debemos calcular los estribos. Entonces aquí podemos colocar
Entonces vemos aquí que tenemos una fuerza de corte, ¿no? Un esfuerzo de corte, una fuerza de corte de 12.461 aproximadamente, ¿no? Esa fuerza de corte se presenta acá, ¿no? O sea, aquí es la máxima cortante, ¿no? Todas estas otras cortantes son menores, entonces se debe escoger la máxima fuerza cortante a la distancia, a partir de esta cara, a una distancia del peralte, ¿no? Bien, en este caso más la mitad de la columna. Ok, entonces lo que hacemos es tomar esa fuerza. Esta fuerza de corte debe ser absorbida tanto por el hormigón como por el acero. Contribución del hormigón, ¿no? La contribución del hormigón se denomina ese es el término para la contribución del hormigón. Su valor es 0.5 por la raíz cuadrada de este valor. Multiplicado por B y por D. Entonces BCU ahí, ¿no? Entonces ese sería el valor de BCU. Este valor de BCU es la contribución del hormigón, ¿no? Entonces, ¿qué tanto soporta el hormigón a esta fuerza de corte? ¿No? De eso se trata, a esta fuerza de corte. Entonces soporta 10 toneladas. 10 toneladas, ¿no? 10.325 toneladas. Mientras que la fuerza de corte es 12.461. 12. Entonces la fuerza de corte es mayor que la contribución del hormigón, ¿no?
no va a soportar el hormigón. Para eso entonces necesitamos ahora recién cálculo de estribos. Entonces indicamos que B sub D sería igual más B ok. Entonces lo que estamos indicando es lo siguiente, que esa fuerza de corte sería igual a la contribución del hormigón más la contribución del acero. Eso quiere decir que esta fuerza de corte sería absorbida, o finalmente tanto el hormigón, la resistencia del hormigón, la contribución del hormigón, más la fuerza o contribución del acero, tiene que absorber esta fuerza de corte, ¿no? Entonces, como ya tenemos BD y tenemos también la contribución del hormigón, podemos determinar el esfuerzo que tiene que absorber el acero. Entonces el acero sería igual entonces esta es la fuerza que debe ser absorbida por los estribos, ¿no? O sea, 2.135 toneladas. ¿De acuerdo? Por D. Por el área total por FYD. Aquí está. Todo esto dividimos entre S. S es la separación, ¿no? de estribo a estribo. Entonces el área total se refiere a las dos ramas del estribo, ¿no? A las dos ramas. Como envuelve a las varillas periféricas que se encuentran en las esquinas, podría decirse, de la sección del hormigón. Entonces el estribo envuelve esas cuatro varillas, ¿no? Y se refiere el área a las dos varillas que están en cada cara.
¿no? En cada paramento de la viga. En este caso del lado mayor podríamos indicar es 0,28 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces el área total sería igual a 2 por, aquí podemos colocar que estamos utilizando de diámetro de diámetro 6, entonces tendríamos .056, ¿no? Y podemos determinar lo que es la separación, ¿no? Aquí. Entonces el acero estaría absorbiendo, o el acero se estaría disponiendo como estribos de diámetro 6 milímetros con una separación de 53 centímetros, ¿no? Pero esto no entra en ninguna normativa, ¿no? La separación que debería de existir como máximo es de 30 centímetros, ¿no? Y esto es muchísimo más grande. Entonces se asume que la separación sería de 30. Estamos asumiendo la separación de 30 centímetros. Ok, entonces esta sería bien, y ahí tenemos armada la viga correspondiente, ¿no? Entonces ahí tenemos, y con eso concluye nuestro tutorial.